Dios les bendiga, hermanos y amigos. La honra y la gloria es para nuestro Dios, que nos da la oportunidad que nos reunimos un día más para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. La lectura de la palabra del Señor hoy la traemos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Amén. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Vamos, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Vamos, Señor, a glorificar tu santo nombre por las maravillas de tu palabra, Señor, que tú has hecho, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel en grande manera. Que seas tú, Señor, con esta palabra, Señor, edificándonos, exhortándonos, Señor, animándonos, Señor, comprometiéndonos, Señor, a vivir, Padre Celestial, en obediencia, en santidad, Señor, afirmando los corazones, Señor, en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oh, gloria a Dios, Señor. Sea tú honrado tu santo nombre, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Si vivimos aún en tiempos peligrosos, Señor, tiempos donde tenemos que cuidarnos, Señor, y no descuidar, Padre Celestial, lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Glorificado es tu santo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, mis hermanos, es las consecuencias de dejar a Dios. Las consecuencias de dejar a Dios. Esta historia, mis hermanos, es una historia muy hermosa e interesante, donde debemos reconocer la autoridad del Padre. Jesús pone como ejemplo esta parábola de un padre, mis hermanos, que lo tiene todo y sus hijos lo tienen todo, su hijo. Había un hijo mayor y un menor, pero la parábola está enfocada en el hijo menor. Y vemos, mis hermanos, de que la historia que Jesús narra es de que había este padre que el hijo menor le pide la herencia. La herencia es lo que por parte del padre le entrega a sus hijos cuando ellos creen que
ya es tiempo que ellos son mayores de edad, tienen mayor responsabilidad y pueden asumir responsabilidades para que puedan gobernar con lo que Él les iba a dar y tuvieran una vida de bendiciones y prosperidad. Pero vemos que la Biblia nos enseña aquí de que este joven pidió a su padre la herencia, la parte que le correspondía a él. ¿Y por qué pidió? Porque en su manera de expresarse él se sentía un hombre con la capacidad ya suficiente de poder tomar responsabilidad de la parte que le correspondía. Y le dice literalmente también el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. Vemos, de mis hermanos, que la Biblia nos enseña que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y a veces nosotros como cristianos en estos tiempos, lo que más enfoco a veces nos enseñan es pedirle a Dios la parte que nos corresponde. Y se nos enseña de que clamemos al Señor y pidamos que el Señor nos va a dar. Pero la Biblia también nos enseña que quien más se le da, más se le demanda mayor responsabilidad. Entonces este joven desear tener, hermanos, la bendición de su padre no era malo. El asumir la responsabilidad, él no estaba preparado, no sabía las responsabilidades, porque cuando se daba la herencia, parte de ser esa bendición, mis hermanos, para ellos, pero era la responsabilidad no solo cuidar de esa bendición, de esa herencia, sino hacerla que se multiplicara y prosperara, porque iba a ser no solo ser el presente de este joven, sino que también el futuro de él y de su familia algún día, mis hermanos. Entonces vemos de que algo bien importante, mis hermanos, que él viene y pide la herencia y el padre se la da, se la entrega. Y dice, diciendo la palabra del Señor, que a los pocos días, o sea, no duró mucho tiempo. Dice en el verso 13, mis hermanos, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mis hermanos, el primer punto que sucedió entre ese hijo y ese padre es de que se cortó la comunicación con su padre. La comunicación dejó de ser, mis hermanos, como era siempre. El hecho de él distanciarse entre su padre, ya no iba a haber esa comunión cercana. Había algo que los había separado. ¿Por qué? Porque este hijo puso en primer lugar la riqueza, los bienes de su padre, y no el padre, el dueño de las riquezas. Y el riesgo de nosotros como el pueblo de Dios, mis hermanos, ahora en día, es que nosotros quitemos la mirada de nuestro Padre Celestial y pongamos la mirada en las cosas de Él. Eso es como que nosotros amemos más las cosas de nuestros padres y no amemos a los padres. Hoy en día entre una pareja es que él o ella ame más las cosas que tiene esta persona y no en sí la persona. Es un error muy grande y verdaderamente eso nos lleva al fracaso, porque las cosas son temporales, se acaban, se terminan, son efímeras, mis hermanos. Hoy están, mañana no están, pero lo que sobresale y va a soportar aún en los seres humanos y en una buena relación entre pareja, padre e hijo, familia, mis hermanos, es el amor que hay entre ellos. Cuanto más el amor de Dios, que es el número uno. Ningún amor se puede comparar o que se puede expresar al amor de Dios. Y en esta parábola Jesús está presentando al Padre Celestial, mis hermanos, como este hombre que tenía dos hijos. Y aquí podemos ver estos dos hijos representan al pueblo de Dios. Aquellos que verdaderamente, mis hermanos, están comprometidos ahí en todo. Pero aquellos que verdaderamente que aman al Padre y la obra de su Padre y están involucrados. Pero aquellos que están esperando nada más la bendición del Padre, pero no están comprometidos en la obra del Padre, mis hermanos. Primeramente hubo una desconexión con el Padre, mi hermano, y esto significa que se alejó de Él. Su amor no estaba con el Padre, su amor estaba en las cosas del Padre, mis hermanos. Entonces vimos de que como esa era su prioridad, esa era su mayor tesoro, la riqueza del Padre, vino y las exigió. Ahora en día, mis hermanos, el pueblo de Dios corremos ese riesgo, donde exigimos al Señor las bendiciones materiales en este mundo, pero no le exigimos, son pocos los que le exigen: Señor, yo quiero ser como Cristo, no como hombre, sino como siervo, como Dios.
Queremos ser como Cristo, mis hermanos, en señales y milagros, en fama, pero no ese Cristo que pasó 40 días y 40 noches en ayuno. No ese Cristo, mis hermanos, que se levantaba temprano a orar. No ese Cristo que se iba en la noche a orar a Getsemaní. Ese Cristo que fue despreciado. Esa parte la obviamos, esa parte se la dejamos a Él porque Él era Dios. Pero cuando miramos bendiciones materiales, ahí se nos involucramos y somos parte. ¿Se dieron cuenta que cuando hubo abundancia de comida, cuando Jesús había más de 5,000 personas y les dio de comer, muchas personas estuvieron allí? Pero después, cuando no había comida, cuando la palabra, el mensaje de Jesucristo era duro, incluso el discípulo Pedro dijo: Maestro, tu palabra es muy dura, mira, las personas se van. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Te quieres ir tú también? Pero Pedro había entendido y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Entonces, mis hermanos, la comunión del Hijo con el Padre se rompió. No por decisión del Padre, sino por decisión del Hijo. Y entonces muchos, mis hermanos, ahora nos llamamos ser hijos de Dios. Pero verdaderamente preguntémonos, ¿ese nombre va basado con la relación que llevamos con Él? Que cada día, mis hermanos, nunca es suficiente. Necesitamos hablar más con Él, conocerle a Él. Y si en realidad, mis hermanos, cuando el amor es sincero y verdadero y es perfecto, genuino como el amor de Dios, las cosas materiales y temporales pasarán al último nivel, porque el amor es hermoso. Aún entre seres humanos se ha visto. El apóstol Pablo enseña que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y hemos visto aún en seres humanos de que lo dan todo. La madre por los hijos y relaciones también. Y ese es el amor que se va perfeccionando. ¿Cuánto más el amor de Dios? Jesucristo fue el ejemplo, como haciéndose hombre. Él dejó su trono de gloria, dejó su lugar de riquezas y el lugar donde Él recibía adoración en el cielo juntamente con el Padre por ángeles, querubines y serafines, mis hermanos, para venir a nacer en un cuerpo de una mujer y llevar el desprecio, llevar el dolor, llevar el vituperio por personas pecadoras como mi persona, mis hermanos, y venir a dar la vida por nosotros. Entonces Él dejó la gloria, despreció las riquezas del cielo, mis hermanos, la vida que Él tenía por venir a vivir una vida como un ser humano, sufriendo por amor por usted y por mí, mi hermano y amigo que escucha la palabra del Señor. Y Jesús no pidió riquezas materiales. Él pedía así a la gloria que era del Padre y honraba al Padre. Entonces vemos, mis hermanos, que el Hijo pidió la parte que le correspondía. Y volviendo otra vez al verso 13, dice: no muchos días juntando todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mis hermanos, cuando le pedimos al Señor cosas materiales, y verdaderamente el Señor no es prioridad en nuestra vida, van a haber momentos que lo vamos a ver como felicidad y alegría, pero van a ser cosas momentáneas nada más. Vemos de que este muchacho, para comenzar, como a él no le había costado, le fue fácil recoger lo que el Padre le dio. Y entonces se fue a ese lugar, mis hermanos, donde primeramente, hablando literalmente, ese padre no lo miraba, ese padre no le exigía, ese padre no lo corregía, no le llamaba la atención. Entonces él hizo con su riqueza lo que en realidad a él le plació, sin ninguna dirección de su padre. Y vemos que en poco tiempo, mis hermanos, él había acabado con su riqueza. Y no solo era la riqueza que iba a ser, esa bendición que era para esos días, tenía que ser una bendición que debería ser de bendición para el resto de su futuro. Pero vemos que como él saca al Padre en ese tiempo y pone una distancia entre el Padre y él, quiere decir de que él se sentía capaz de hacer lo que quería hacer, como que iba a tener buenos resultados, pero fue todo lo contrario, mis hermanos. Y en el pueblo de Dios está ese riesgo. Cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, no le pedimos la dirección al Señor, mis hermanos, y nos creemos autosuficientes para tomar decisiones en nuestra vida. Y a veces las cosas vienen a ser, mis hermanos, momentáneas nada más, pero nada espiritualmente está sucediendo en nuestra vida. No hay crecimiento. Malgastamos las bendiciones y la bendición más hermosa que podemos tener, mis hermanos, es la presencia del Señor. Que la presencia del Señor esté con nosotros y que seamos aprobados por la palabra del Señor.
Y el malgastar, mis hermanos, el favor de Dios es hacer las cosas que nosotros queramos. Ahora en día nosotros debemos de enfocarnos, mis hermanos, como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y tener esa relación con Él, una relación no solo hoy, ayer o mañana, sino una relación para vida eterna. Porque nuestra relación con Él es espiritual, no es carnal ni económica, aunque la Biblia nos enseña obvio de que Él proveerá para nuestras necesidades del día a día. Pero la necesidad número uno, mis hermanos, es el regalo de la salvación, la cual debemos de cuidar con temor y temblor y luchar por ella. Gloria al Señor. Entonces este joven menor malgastó, mis hermanos, viviendo de la manera que le pareció, todos los bienes, mis hermanos, y dice perdidamente, viviendo perdidamente, sin dirección, mis hermanos, de su padre. Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, no había invertido bien lo que su padre le dio, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, mis hermanos. Qué difícil es cuando comienza a faltarle, mis hermanos, y a él literalmente se le terminaron sus recursos. No tenía amistades, no tenía nadie quien respondiera por él. Primeramente él se había alejado de su padre y de la casa de su padre. Y cuando habla de la casa, de la familia de Dios, de la presencia del Señor, entonces, mis hermanos, él comenzó a sentir que le faltaba. Qué triste es cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta de que el amor de Dios se ha alejado de nosotros. Nosotros nos hemos alejado del amor del Señor porque ahora tomamos decisiones propias. Y no es que el padre abandonó al hijo, fue el hijo que tomó decisiones de abandonarlo, pensando de que él era apto suficiente. Mi hermano y amigo en Cristo Jesús, como pueblo del Señor, nosotros no somos aptos suficientes en el Señor. Él debe ser primero en nuestra vida y nosotros hacemos lo que la palabra del Señor dice para que nuestras vidas sean prosperadas espiritualmente. La mayor riqueza, la mayor prosperidad, mis hermanos, bíblicamente es que nosotros deseemos ser como Cristo, como hombre, humildemente. Y entre más nos acercamos a Él y más riquezas tenemos, es que seamos mansos y humildes de corazón. Que el amor de Dios sea lo más hermoso en nosotros y que las cosas materiales y temporales, mis hermanos, queden en otros lugares y no en el primer lugar que al Señor le pertenece. Entonces él primeramente por alejarse del Señor, mis hermanos, no hay cuando no hay guianza, cuando no hay dirección, mis hermanos, cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, no vamos a tener la manera correcta cómo hacer las cosas. Como él no tuvo dirección, él lo hizo a su manera, entonces vemos que todo se le terminó. Y por lo general, mis hermanos, hubo hambre en esa aldea, en esa región, en esa ciudad. Cuando usted y yo, mis hermanos, dejamos al Señor y tomamos los caminos antiguos, vamos a ver que allá afuera no hay nada de Dios. Y por mucho que tratemos de saciar al hombre carnal, pero espiritualmente estaba vacío este hombre. Y se dio cuenta que el resto estaban igual que él también. No tenían nada, mis hermanos. ¿Por qué? La bendición se había acabado. La presencia del Señor no estaba con él, mis hermanos. Entonces vemos de que él se dio cuenta y comenzó a faltarle y comenzó a sentir necesidad. Qué triste es cuando hay necesidad, pero no hay de qué alimentarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Esa relación con el Padre él la había cortado y le estaba faltando, mis hermanos, la presencia de Dios. Entonces vemos de que esa hambre, y la Biblia enseña cuando habla de los tiempos proféticos, que vendrán días, en el libro de Ageo dice que habrá hambre, pero no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Verán tiempos, mis hermanos, pues este muchacho, aunque era hambre literal, pero eso está representando cuando nosotros nos alejamos de Dios y ninguna cosa material puede saciar nuestra necesidad, y comenzó a faltarle. Y entonces vemos que en el verso 15 llega a lo más crítico. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo. Y saben, mis hermanos, que en el sentido histórico y hablando como persona, este era un judío. Y los judíos de por sí ellos no consumen, ni mucho menos en su tradición, no tratan con los cerdos porque son animales inmundos.
O sea, este joven no solo de faltarle, sino que le fue a tocar el trabajo más vergonzoso, más humillante, no solo sucio literalmente, sino como dice, qué bajo he venido a caer yo, que no puedo como saciar mi hambre, ni ganarme la vida, y ahora para ganarme algo tengo que cuidar estos animales, era una vergüenza y una humillación. Y eso es lo que el enemigo nos lleva, el diablo, cuando escuchamos la voz de Dios y no escuchamos la voz de Dios. Y escuchamos la voz de Satanás, perdón. Y entonces, nosotros tomamos conclusiones propias, decisiones propias, y vemos que Dios no está en el negocio. Le tocó a mis hermanos apacentar. Y aún imaginen lo que era sucio antes para él. Eso ya le provocaba hambre a él, porque era tanta la necesidad, mis hermanos, que dice el verso 16, deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Solo el cerdo que era asqueroso antes, ahora él deseaba comer la comida de ellos. Es cuando el hombre cae tan bajo, lejos de Dios, mis hermanos, cuando Dios nos ha tenido en alta estima en primer lugar, pero abandonamos la palabra del Señor, la pureza, la santidad, el gozo, la alegría. En este hombre ya no optaba por eso porque su prioridad era saciar su hambre física. Pero el concepto de la palabra, mis hermanos, no está hablando de una hambre espiritual. Cuando el hombre se refugia en muchas cosas de prácticas para sentir gozo, para sentir paz, pero no le sacia, porque solo Dios puede saciar esa necesidad espiritual. Y deseaba él comer eso, mis hermanos, algo que era asqueroso, algo que en ningún momento se imaginó él estar en esa situación. Pero ese es el resultado cuando él decide separarse del Padre, cuando él no administra bien la bendición que su Padre le ha dado, su herencia. La herencia más gloriosa que nosotros tenemos es estar en el camino del Señor, mis hermanos, y tener su bendita palabra y vivir conforme a ella. Entonces él deseaba, mis hermanos, y dice el verso 17, aquí es bien importante, mis hermanos, cuando el hombre se da cuenta, es importante se dar cuenta dónde estamos y volver a reconocer nuestro pecado, nuestro error, sino que pecado, desobediencia. Porque muchos sabemos que estamos en desobediencia, pero no queremos reconocer. Actuar queremos, nos justificamos donde estamos y no queremos aceptar que hemos fallado, que hemos pecado. Pero este tuvo por lo menos la decisión y reconoció que se había equivocado. Primeramente, mis hermanos, reconoció él. Eso reconoció y dice él, verso 17, y volviendo en sí, ese es reconocer, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Primeramente se dio cuenta que la condición, que un empleado, que el que menos tenía en la casa de su padre, tenía más que él, que andaba ahí, que su cuenta buena, él se había ido a disfrutar. Por eso, mis hermanos, estar en la casa del Señor, estar en la presencia del Señor es más hermoso. Servir al Señor es lo más hermoso. Aunque hay personas que ponen a enumerar o decir, bueno, los talentos, los dones, tantas cosas. Estar en la presencia del Señor y servir es lo más honroso. O sea, para él, antes era muy poco lo que ellos recibían. Ahora ve que lo que ellos tienen es más honroso que lo que él tiene ahora, porque era una vergüenza y una humillación para él. Ahora ustedes, mis hermanos, como siervos del Señor, lo mucho o lo poco que tenemos nos satisface, miren, nos sacia, porque él, viéndolo tenido todo, lo desperdició porque no lo valoró. Hermano y amigo que estamos en Cristo, sirvámosle al Señor. Y amigo que no le ha recibido a Jesucristo, abra su corazón y reconozca que en realidad solo Cristo ofrece vida eterna. Entonces él reconoció y reconoce que los empleados de su padre, los sirvientes, los esclavos, como le queramos llamar con un nombre peyorativo, en lugar de él ahora ellos están en mejor nivel, mis hermanos. Los servidores, y qué más hermoso que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No queremos ser servidores, no príncipes, no reyes, gloria al Señor, sino servidores. El don más hermoso, mis hermanos, que Cristo tuvo en la tierra, y fue ejemplo no de palabras sino de hecho, fue el servir. Y él lo dijo, el que quiera ser más grande entre vosotros debe ser el que mayor sirve. El que quiera ser primero, hágase el mayor servidor. Y se puso como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aún a dar la vida, y por muchos, no por uno solo, mis hermanos.
Así que él reconoció de que en la condición de él, los sirvientes de su padre estaban en mejor posición que él. Y por poca que fuera la comida, era la más rica y más saciable, mis hermanos. De repente en la iglesia donde estamos, la mente del enemigo nos quiera jugar y decir no, que nosotros estamos en el nivel más bajo, pero servir al Señor es lo más glorioso, mis hermanos. No se trata de edificios, no se trata, mis hermanos, de cosas materiales, sino de la relación que llevemos con el Señor, conforme a su palabra. Y él reconoció que estos hombres tenían más. Y dice, yo aquí perezco. Ahora bien, el reconocer es bueno, pero luego hay que tomar acción. ¿Cuál fue lo que hizo él? Dice en el verso 18, me levantaré, tomar acción, mis hermanos, e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A veces nos damos cuenta del error, nos levantamos, pero no queremos pedir perdón. No queremos reconocer que fallamos, que pecamos, sino que queremos los honores. Jesús dijo que quien se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Pues este hombre hizo lo correcto para poder merecer. Y lo bonito, mis hermanos, de que aparte de reconocer la condición de él ahora, y él no dice, bueno, iré y tomaré mi vestidura nuevamente conmigo, no, sino que él mismo confiesa, dice, diré, he pecado contra el cielo. Cuando hablaba del cielo, estaba hablando de Dios Padre, y contra ti, contra el Padre sanguíneo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no dice, y le diré, y dice, iré a mi padre, y no dice, le voy a decir, un ejemplo, aquí llegó tu hijo, no. Y dice el verso 19, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El reconocer, mis hermanos, no llegó a pedir corona, no llegó a pedir silla, no llegó a pedir puesto honorable, sino que el chance de tener el honor de hacer el trabajo de aquel jornalero. Me imagino que este hombre al llegar ahí valoró el servicio de los que servían. ¿Por qué? Porque lo hacían dignamente y honroso, porque lo que él estaba haciendo era más deshonroso. No había honrado a su padre, lo había abandonado, no había honrado la herencia que le dio, no la había sabido cuidar, había sido mal administrador, mis hermanos, y todo lo que le trajo desgracia y derrota, mis hermanos. Entonces vemos que nuestras necesidades espirituales, mis hermanos, deben ser la número uno y no las materiales, para que agrademos al Padre. Vemos que él se lo llevó todo lo que le tocaba. Sí, y cuando él estaba en la casa de su padre, lo tenía todo y tenía su herencia. Se da cuenta que a veces el ser humano, cuanto mejor está, como que no valora lo que tiene. Cree que el ir afuera va a ser libre, pero esa no fue libertad, fue esclavitud, mis hermanos, de él. Gloria a Dios, lo que estamos en la presencia del Señor y en la casa del Señor. Pero reconoció que él ya no era digno de llamarse hijo del Padre, hijo de Dios nosotros. Importante el reconocer todos los días que somos pecadores, no para seguir pecando, mis hermanos, sino que Cristo nos sacó de esa condición y que tenemos que evitar cada día, mis hermanos, vivir en obediencia y santidad delante de Él. Decir, ya no soy llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El nivel más bajo que había, porque ya no había más nivel más bajo. Ponme como uno de los trabajadores. No pasar apercibido, no desapercibido, no llamar la atención. Es más, él iba a valorar lo que ellos hacían y ser parte de ello, porque él reconoció, mis hermanos, su pecado, su error. Y dice el verso, gloria a Dios, el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Te das cuenta que a veces nosotros, cuando estamos arrepentidos, decimos, voy a hacer esto y esto, pero cuando llegamos allá se nos olvida? Muchas personas ya llegan prepotentes, ya cuando ven todo queriendo exigir, pero él cumple. Cuando dice que se echó sobre el cuello, mis hermanos, y dice en el verso 21 ya, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mis hermanos. Él reconoce su pecado, su derrota, y confiesa sus pecados delante de su Padre, y a ver el arrepentimiento genuino y el compromiso de hacer las cosas mejor, mis hermanos, el Padre ve la sinceridad en él. Debe haber sinceridad cuando hay arrepentimiento en nosotros, de que en realidad estamos dispuestos a cambiar la situación que estamos viviendo.
viviendo en obediencia, sometiéndose a las reglas de la bendita palabra. Él sabía que él ya está volviendo a la casa del Padre, tenía que vivir conforme a las leyes y reglamentos de esa familia para poder recibir lo necesario para sustentar sus necesidades, porque él no llegó exigiendo. Entonces vemos que el Padre lo recibió de tal manera, y él dijo lo que cumplió lo que había dicho. Y el verso 22 dice: y el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestirle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando venimos, mis hermanos, del mundo, Cristo nos rescata y nos da vestiduras hermosas espirituales en santidad, mis hermanos. Recuerden que el apóstol Pablo, eso él lo explica bien como un soldado de Cristo, mis hermanos, para vivir en la santidad del Señor. La coraza del cristiano, el yelmo de la salvación, el calzado, el presto del evangelio, mis hermanos, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Vemos aquí que Él lo viste, mis hermanos. Cristo nos ha vestido todo eso, pero tenemos que mantenernos cuidándonos. El soldado, aparte de mantenerse firme, ferviente, cuidándose de cualquier cosa del enemigo, los militares que están, mis hermanos, en continuo preparación, sus uniformes son impecables, sus zapatos son bien impecables también. Significa que ellos están día a día preparados para las cosas que puedan suceder, y sobre todo su representación es bien importante porque lucen impecable para a quien sirve. Viene el Padre y le pone ese vestido nuevamente, reconociendo de que había vuelto a los caminos de donde había abandonado él, pero necesitaba hacer nuevamente, tomar la santidad, la pureza, ese vestido que el Padre le daba, mis hermanos, el cual nosotros debemos de cuidar y no descuidar en ningún momento, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y solo quiero ver, mis hermanos, un versículo, una cita más de Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8, versículos 17 al 20, para recordar una palabra muy hermosa que hay ahí. Deuteronomio 8, versículos 17 al 20. Gloria a Dios. Dice: y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído hasta aquí. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces vemos, mis hermanos, de que lo que está hablando la palabra, más el verso 19 dice: más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Quiere decir, mis hermanos, que si algo hay, el Señor nos da la bendición de hacer notas porque a Él le plació. Que no nos olvidemos que Él nos da la fuerza, incluso la física. Él abre esa puerta. La palabra que vimos hoy temprano, de que dice que Él pondrá gracia, buena opinión delante de Dios y de los hombres cuando confiamos en Él. Y no caigamos como el hijo pródigo, que se olvidó cuando lo tenía todo, y vimos el desastre que sucedió cuando se había alejado de su padre. Pero vemos que cuando él reconoce, se arrepiente, toma acción, pide perdón a su padre, nuevamente es restaurado. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de reconocer nuestros pecados, reconciliarnos delante de Él y tomar ese camino, ahora que hay todavía oportunidad. Y sobre todo, mis hermanos, esta parábola está dirigida, se usa evangelísticamente para aquellos, pero sobre todo es enfocada para el pueblo de Dios. Aquellos que ahora en día, tristemente, cuántos han abandonado el camino del Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor es pura, fiel y verdadera para salvación. Los humanos nos equivocamos y fallamos, pecamos, pero su palabra es fiel y verdadera. Dice que todo hombre sea mentiroso, mas Dios veraz, y su palabra se ha de cumplir. Renovemos ese compromiso con el Señor.
porque Cristo viene pronto y no sabemos el día ni la hora en que le ha de venir, pero Él está esperando a la puerta para que vengamos nuevamente y hagamos ese compromiso. Él hizo ese pacto con sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que venga a Él, mis hermanos, el Señor le ama, le perdonará sus pecados y que vivamos una vida en pureza y santidad para el Señor. Que Dios les bendiga.